Bueno, pues como os decía, lo cierto es que la vida va subiendo poco a poco, o mucho a mucho, según dicen algunos. Los precios se están disparando y en muchas ocasiones pues queremos decorar nuestra casa y no sabemos cómo hacerlo. Vamos a enseñaros, yo no soy nadie para enseñar, pero puedo dar unos pequeños consejos precisamente para decorar ya no nuestra estancia, sino la de los pequeños o incluso otros detalles mucho más curiosos que nos pueden salir mucho más baratos de lo que nosotros pensamos. Así que hoy os lo digo, vamos a llevar a cabo dos proyectos de la manera más sencilla posible y más económica. Fijaos, vamos a utilizar cuerda de cáñamo, tal cual, que eso seguramente sí que podemos encontrarlo. Un trozo de cable simplemente con un enchufe. Un adoquín o medio adoquín o medio ladrillo, como queráis. Una piedra, simplemente. Un poquito de alambre. Una bombilla curiosa que os guste, quizás, y os aconsejo que sea de poca intensidad. Y un casquillo. Con esto tenemos un proyecto casi en marcha. El otro lado tenemos, fijaos, una mecha de aquellos mecheros de chisca. Aquí un tarro de cristal. Una bombilla rota, que ya prácticamente no funciona y vamos a modificarla. Y vamos a tener por este lado líquido para antorchas. Con esto vamos a elaborar otro de los proyectos sencillos y baratos para poder decorar nuestra casa. Así que dejamos de momento este apartado y nos vamos a adentrar en esta curiosidad a ver qué es lo que va a salir. Bueno, pues como os decía, dos proyectos muy sencillos que vamos a llevar a cabo en el día de hoy. Y el primero lo vamos a orientar de esta forma. Como os decía, tenemos un casquillo, una bombilla de decoración y un trozo de cable precisamente con un enchufe. Le podemos meter una perilla para encender y apagar. Podemos hacerlo como queramos. El primer paso que vamos a hacer es simplemente el conectar directamente el cable que tenemos. Lo pasamos lógicamente por su sitio. Nos ponemos las gafitas y vamos a ir conectando los terminales uno a cada lado. Como marca directamente, abrimos un poquito el tornillo y veréis que este proyecto es curioso y va a servir para la decoración, tanto para la habitación de los niños o incluso para donde nosotros queramos. Es un proceso realmente muy sencillo y lo mejor de todo es que es barato. Porque el cable lo podemos encontrar prácticamente en cualquier lámpara que tengamos rota, cualquier sitio que tengamos averiado, y el cable lo podemos sacar de ahí. E incluso en las tiendas de estas de 1 euro se pueden conseguir de ahí. Y además que vale la pena porque después lo único que habría que hacerle es meterle a la mitad o a la altura que queramos una perilla para poder encender o apagar a nuestro gusto. Bueno, tenemos ya ir conectando. A ver si quiere esto poco a poco. El tornillo lo cerramos y que quede bien sujeto. Ahí lo tenemos. Bueno, tenemos ya nuestra posición cogida. Levantamos las patillas para que haga buen contacto. Y tenemos ya nuestro cable prácticamente preparado. Listo para poder conectar directamente la bombilla. Dejamos la bombilla aparte. Y el siguiente paso, bueno, os preguntaréis, ¿para qué quiere un trocito de ladrillo o un trocito de adoquín o incluso una piedra? O incluso podéis encontrar cualquier cosa que os guste y que pueda funcionar para
el proyecto que os voy a enseñar ahora. Alambre. Simplemente alambre demasiado grueso, sería complicado para poder moverlo. Y lo que vamos a hacer es cortarlo directamente para poder trabajarlo mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el alambre? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña figura de lo que sería un pequeño muñeco. Principal, imaginaos que la cabeza sería esta, sería la cabeza y este sería el cuerpo. A continuación de aquí tendríamos que buscar ya la forma para hacer el cuerpo, las extremidades superiores, las inferiores y darle una posición un tanto curiosa para que esto nos sirva de peana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues de momento vamos a coger la medida de la altura más o menos que quedaría el muñeco, que sabemos que es esta, y esto vamos a reservarlo para que no haya problemas de ningún tipo. Bueno, pues lo que sí tenéis que tener en cuenta es que el cable tiene que ir siempre pegadito para que después no se vea por ningún sitio. Si os fijáis, el cable acompañaría directamente a lo que es el soporte. Así que vamos a ir cogiendo la medida. Esto sería básicamente la altura. Y vamos a hacer con unos alicates, vamos a ir dándole la vuelta oportuna. Así. A continuación tenemos ya, vamos a darle la altura de lo que es una pierna y después subiremos hasta los brazos. Se puede hacer de la forma más sencilla del mundo. El cable siempre se puede adjuntar después y para que no se vea lo forraremos precisamente con esa cuerda de cáñamo que tenemos ahí al lado. Bueno, fijaos más o menos lo que he hecho, que no ha sido otra cosa que hacer un tronco, hacer las extremidades y precisamente hacerle los brazos, simplemente con el mismo alambre enrollándolo en sí, y nos vamos a ir de momento asegurando las partes, como veis aquí, con un trocito de cinta aislante o celo para que coja su postura. No os preocupéis que se muevan de momento los brazos, porque todo esto irá forrado, como os digo, con la cuerda de cáñamo y va a quedar realmente fijo. Después pondremos nuestro muñequito en la posición que nosotros queramos, precisamente porque la base y el núcleo es de alambre y podemos modificarlo tal cual queremos. Bueno, básicamente este sería el boceto inicial y el proyecto. Acordaos que ahora mismo la cabeza sería esta y el cable tendría que ir embutido, si es posible, pero como no es posible, vamos simplemente a agarrarlo tal cual está. Le hacemos ahora una pequeña muesca aquí para que quede bien prieto y con un poquito de cinta aislante pues, vamos a ir sujetando directamente el cable hasta la parte trasera de lo que es el adoquín o la piedra o la base que tengamos ya preparada. Así que, de momento, complicación yo creo que ninguna. El cable enrollado, le buscamos las patas, hacemos una cruceta y en la parte superior ponemos la bombilla con su casquillo correspondiente. En la parte posterior de todo el proyecto iría nuestro cable de corriente pegadito al cuerpo y todo esto lo vamos a ir forrando poco a poco. Así que, primera parte es sujetar bien el casquillo a la parte superior y a continuación empezamos ya a forrarlo con nuestra cuerda de cáñamo.
Bueno, pues básicamente tenemos ya el proyecto semi terminado y ahora vamos a comenzar a enrollarle directamente la cuerda de cáñamo que tenemos aquí. Vamos a empezar por un pie. Empezamos con un pie, terminamos con el siguiente y acordaos que si tenemos un poquito de pegamento este fuerte instantáneo, lo mejor de todo es, para que no se nos vaya moviendo precisamente la cuerda de cáñamo sobre el alambre, darle un puntito de vez en cuando para que quede bien sujeto y bien pireto. Se puede empezar o por un extremo o por otro. Quizás yo me atrevería a empezar directamente por la cabeza, por la parte superior. Bueno, ¿cómo hemos hecho el que se soporte directamente aquí? Bueno, pues ya lo veis, hemos hecho un pequeño taladrito en la piedra, hemos cogido un alambre, lo hemos enrollado a la parte de la base y le hemos echado un poquito de simplemente pegamento instantáneo de este, rápido, y lo tenemos ya prácticamente sujeto o semi sujeto, porque ahora va a modificar un poco también la postura. La postura final no es la que tiene ahora, la vamos a poder modificar cuando nosotros queramos. Así que, de momento, como os digo, el proceso se puede comenzar desde la cabeza o desde los pies. Intentar no hacerlo desde la mitad, es la recomendación, porque después muchas veces es más complicado el tener que volver a enrollar sobre otra parte y ya está enrollada. Así que lo mejor es desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba para no tener que doblegar precisamente la historia. Bueno, pues cogemos el pegamento instantáneo, damos un puntito de pegamento, cogemos la cuerda, tal cual, y con un poquito de tiento, pues vamos a ir enrollándolo en esta posición. Así con mucho tiento, intentando en la medida de lo posible que quede bastante prieto. ¿El por qué? Porque si después vamos a estar moviendo un poquito todo este aparato, lógicamente, si no está demasiado prieto y tiene sus puntos de pegamento, al final, ¿qué ocurrirá? Que se irá todo al traste. Así que lo mejor de todo, os lo digo, puntito de pegamento, empezamos con nuestra cuerda y empezamos a enrollar poquito a poco para que quede bien sujeto todo en su sitio. Así que comenzamos a enrollar. Bueno, pues como veis prácticamente ya he terminado de enrollar la cuerda de cáñamo a lo que es el proyecto que hicimos antes de muñequito, y básicamente es esto: el adoquín, alambre normal que podamos modificar y mover como queramos nosotros, un poquito de cuerda de cáñamo, un casquillo, portabombillas, una bombilla que ahora veremos si funciona y se enciende, y un trocito de adoquín. Bueno, pues con esto hemos hecho ya uno de los primeros proyectos que tenemos sencillos y viene la prueba de fuego. Así que, como os dije al principio, el cable lo tengo directamente a corriente. También se le puede incorporar una perilla que pueda funcionar para encender y apagar todo el proyecto. Así que vamos a ver. ¿Funciona? ¿Qué es lo mejor de todo? Bueno, pues tenemos ya nuestra lamparita de mesa de noche de nuestra habitación o de donde lo queramos colocar, porque podemos rizar el rizo, podemos incluso barnizar la peana que tenemos y hacerle algunos detallitos más en los pies o en las manos, donde queramos. Bueno, pues este es el primer proyecto que tenemos para esta semana y, ¿por qué no?, nos queda el pendiente otro más rápido y mucho más seguro que podamos utilizar. Después le vemos los dos juntitos.
que son fáciles de hacer. Así que fácil, económico y lo tenemos a la vuelta de la esquina en casa. Bueno, pues como os dije, el segundo proyecto de esta semana va a ser también muy sencillo y va a ser para decorar nuestra casa, para darle ese aire que nosotros queremos muchas veces y que lo hemos visto en otras ocasiones en revistas, en televisión, en anuncios y que comprado a lo mejor directamente sale muy caro, pero lo cierto es que no tiene misterio ninguno. Os voy a decir, necesitamos un poco de alambre, una bombilla que en esta ocasión yo la buscaba transparente, no la encontré transparente, pero lo importante es que una bombilla que esté fundida, grande, tal cual como esta. Un tarro de cristal, que podemos conseguirlo en cualquier tienda de a €1. Tarro de cristal, importante, que la bombilla quepa directamente. Y ahora os explicaré por qué. Un trocito de mecha de los antiguos chisqueros, ¿os acordáis? Bueno, pues mecha para quemar y lo mejor de todo es líquido para antorchas. ¿Por qué elijo líquido para antorchas? Porque no desprende humo, no huele absolutamente nada y es quizás lo mejor que se puede encontrar para lo que queremos hacer. Vamos a empezar con el proyecto y lo primero que tenemos que hacer es intentar limpiar todo lo que queda aquí dentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las bombillas, como sabéis, tiene un poco de cerámica y a continuación tiene el metal. Bueno, pues esta cerámica vamos a intentar quitarla. ¿De qué forma? Hay muchas formas. Yo la voy a hacer con lija, lijando ligeramente lo que es la parte superior hasta llegar a dejar prácticamente suelto todo el alambrado que lleva por dentro, quitando lo que es la cerámica. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una lija, digo. Con la lija se puede hacer muy despacito, pero como aquí el tiempo nos apremia, yo voy a lijar un poquito más rápido, pues con una máquina. Si tenéis una máquina de lijar y con mucho cuidado, lo podéis hacer en casa con toda tranquilidad. Pero lo que os digo es que tenéis que tener cuidado de no pasaros en cortar o en lijar demasiado, porque después este soporte metálico de la rosca sí que nos va a hacer falta. Así que vamos a ponernos las gafas para saber dónde vamos a lijar correctamente y despacito, despacito, con una hoja de lija, empezamos. Bueno, pues ya hemos hecho el orificio que queríamos, hemos quitado todo el interior de esos filamentos que estaban fundidos y lo cierto es que quizás me he pasado un poquito porque quería haber aprovechado lo que era la rosca, pero prácticamente era todo una pieza de cristal y se ha ido todo al garete. Por lo menos esa es la intención que tenía, pero bueno, tiene solución, que es lo que vamos a hacer. Esto ahora mismo tendríamos que hacerle un soporte tal cual aquí para que pudiera engancharse a nuestra vasija. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aprovechando el alambre que tenemos, que lo cierto es que si no recuerdo mal, aquí tenía un trocito, eso es. Con el alambre le vamos a hacer un soporte al cuello de la bombilla que nos va a servir para soportar directamente el peso en el interior. Así que cogemos la medida, dejamos eso aquí, vamos a coger una medida que nos pueda servir. Este es el largo, vamos a calcular el doble y esto sobra. Lo dejamos apartado.
Y bueno, lo que intentamos es hacer directamente una coca grande. La coca grande, viendo el cuello de la botella, lo podemos hacer directamente con un destornillador. Como veis, doblamos hacia un lado, doblamos hacia el otro y tenemos un orificio prácticamente en su sitio y como nos gusta. Ajá. Para ir cerrándolo en condiciones, seguimos haciendo la misma operación y comprobaremos ahora si entra o no entra. Pues fijaos, justito, justito, justito. Va a ser la dimensión que estamos buscando. Bueno, pues vamos a hacer las patillas para que enganchen directamente en su sitio. Y para eso nos vamos a valer directamente. En muchas ocasiones hace falta la herramienta, pero fijaos que si es un alambre que tampoco es demasiado rígido, se puede modificar directamente con las manos. Lo vemos aquí. Ajá. Intentar, en la medida de lo posible, no doblar demasiado y darle dobleces extraños. Bueno, pues tenemos más o menos a esa altura. Sería el soporte ideal. Así que cogemos la medida. Hay que tener en cuenta también el fondo de nuestra bombilla, que no quede demasiado bajo ni que sea demasiado alto. Así que coger un poco la medida, a ojo, tampoco hace falta mediciones exactas, y directamente la medida es esa y cogemos esto, ajá, esta nos sobra. Y con esta patilla pues hacemos prácticamente lo mismo. La ponemos horizontal, doblamos en esta posición y lo que sobra cortamos. Son piezas que ya no valen y este va a ser nuestro soporte. Os digo que en muchas ocasiones la herramienta sí que es útil, en otras casi es preferible ir haciéndolo poquito a poco con las manos, de tal manera que nos quede bien sujeto todo. Ajá, aquí tenemos. Y para presentarlo mejor, fijaos, en esta posición sería la suya. Ponemos un gancho enfrentado al otro y vamos a ir controlando efectivamente que sea la posición que estamos buscando. Bueno, pues si no me equivoco, ajá, esto sería así. Prácticamente nuestra bombilla quedaría colgada en este interior. Así que vamos a coger la medida justa. Voy a ir ajustando esto y ahora, una vez presentado, os explico cómo se ha conseguido. Bueno, pues prácticamente ya estamos en la fase final de nuestro proyecto. Hemos quitado la parte interior, ha costado un poquito, todo hay que decirlo. Le hemos hecho el soporte, apretando un poquito el alambre, haciéndole una coca justo en el cuello. Y hemos puesto, no sé si vais a verlo, una pequeña arandela que precisamente nos va a servir de soporte para lo que es la mecha. La mecha va introducida, tal que aquí. Y el siguiente paso va a ser de
el rellenar. Tampoco hace falta llenarlo hasta arriba, precisamente con el líquido para antorchas. Rellenamos un poquito, lo suficiente para que la mecha vaya cogiendo. Así. Con esto yo creo que puede valer. Esto quitar un poquito más, porque tardará bastante en consumirlo. Bueno, tenemos ya así puesta, así. Y nuestro proyecto pues prácticamente está en la recta final. Como todavía tardaría un poco en que la mecha cogiera toda la humedad que necesita, vamos a acelerar un poco el proceso y precisamente vamos a hacerlo así. Bueno, pues con mucho tiento, despacito, vamos a ir metiéndolo poco a poco y lo sujetamos en su sitio. Bueno, lo cierto, vamos a ver si tenemos aquí oportunidad de verlo. Esto podría ir a la altura que quisiéramos. Podríamos ir recortando prácticamente la altura, pero curiosamente vamos a hacerlo de esta forma. Se quede casi apoyado ahí. Y el siguiente paso, pues simplemente para finalizar ya el proyecto, sería encender nuestra vela. Ahí la tenemos. Bueno, pues es un proyecto curioso, que tampoco cuesta mucho dinero y que puede quedar, pues lo cierto es que bastante bien. La verdad es que yo os dije que el líquido para antorchas no echaba humo. Lo cierto es que estoy utilizando una mecha que no es la correspondiente para lo que debamos hacer, pero a fin de cuentas, utilizando una mecha de algodón, vamos a tener la oportunidad que ni huela ni eche humo. Bueno, pues con este proyecto prácticamente terminamos el programa de hoy. Cosas sencillas, rápidas de hacer y encima son baratas. Lo mejor de todo, que lo podemos hacer en casa con la mínima herramienta. Así que os espero en el próximo programa. Y ahora fijaos, ya no suelta humo. Ya se ha quemado un poco la mesa y ya no suelta humo. Lo dicho, hasta el próximo programa en Repara y Recicla. A ver qué nos inventamos.